Sentarse. Regresa al rumbo o regresa al camino. También podemos decirle no pierdas el rumbo. Como les decía, la iglesia de Éfeso está en esa parte de ese continente. Ahí están las 7 iglesias. Dibujaron el mapa en la escuela dominical. Mi esposa dio la enseñanza y estaba yo investigando, buscando la iglesia de Éfeso, si la iglesia de Éfeso todavía estaba allá, ¿verdad? Por Turquía, y logré encontrar que no hay iglesia ya en ese país. Las iglesias desaparecieron. Gente que alguna vez fue cristiana dejó de existir hace 1900 años. Ahora la mayoría son musulmanes en ese lugar. Se extinguió el evangelio en Éfeso. Tremendo, ¿verdad? El apóstol Juan más bien el Señor Jesucristo escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. A través de este mensaje puedas tú regresar al camino, analizar cómo te encuentras y puedas regresar. Algunos dirán, bueno, pues no estamos perdidos, la moneda se perdió en la casa. La moneda se perdió en la casa. Hay gente hoy que está en la iglesia, pero está extraviada, está perdida. En primer lugar, Jesucristo es el que escribe, dice, escribe al ángel de la iglesia, o más bien Jesucristo es el que habla a través de esta carta. Hoy 14 de febrero, ayer, ¿verdad? Nadie te escribió una carta, pues ahí están las cartas de la Biblia, ¿verdad? Cartas que te motivan, que te alientan. Y ahorita dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Jesucristo a cada iglesia que se presenta en una característica diferente. No se presenta de la misma manera. Usted va a ir checando, los que vienen a la escuela dominical puedan ir estudiando. Es un semestre de estudio para 6 iglesias, entonces es bastante tiempo. Lea usted el Apocalipsis, que es el tema que se va a estar tratando, ¿verdad? Jesucristo se describe y dice el que tiene las 7 estrellas, pero le escribe al ángel de la iglesia. No es que tenemos un ángel guardián en la iglesia, le escribe al pastor, ¿verdad? La carta se leía en las iglesias donde llegaban, y toda esta escritura es universal, también va dirigida a toda la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Éfeso fue un lugar muy difícil para predicar la palabra de Dios. Se le prohibió al apóstol Pablo ingresar a Éfeso. Dios le dijo no, el Espíritu Santo le dijo no vas a predicar ahí. ¿Cómo? Decía Pablo, no le dio permiso porque todavía no había llegado el tiempo. Éfeso era una ciudad inmoral. Era una ciudad donde había mucha brujería y hechicería. Las personas tenían libros de brujería y hechicería. Si alguien conserva algún libro de brujería y hechicería, quémelo, porque eso es darle usted autoridad al maligno para que tome parte de su vida. Cuando se convierten en Éfeso, Dios les da permiso al apóstol Pablo. Muchos se convierten a Cristo y muchos quemaron sus libros de magia negra, de brujería y hechicería. Hubo una conversión. Éfeso era una ciudad donde se adoraba a Diana,
La gente iba al templo de Diana, hacían turismo religioso, o sea, como cuando van a Juquila, como cuando van allá a la Basílica de Guadalupe, la gente iba. Así van a la ciudad de Éfeso. O sea que había un movimiento espiritual en ese lugar, porque donde hay ídolos dice que ahí detrás hay demonios. No solamente religiosamente, sino que también a través, ya explícitamente a través de la brujería y de la hechicería. En ese lugar el apóstol Pablo levanta la obra, se predica. También ahí es donde estaba Aquila y Priscila, y también se cree que el apóstol Juan fue pastor en este lugar, en la iglesia de Éfeso. Tuvieron buenos pastores, Pablo, tuvieron al apóstol Juan. Y Jesucristo se presenta a ellos como el que tiene los 7 candeleros, como el que se pasea en medio de los 7 candeleros, como el que tiene las 7 estrellas. Las 7 estrellas representan los 7 pastores que estaban a cargo en las 7 iglesias del Apocalipsis. Jesucristo los tenía en su mano. Los 7 candeleros, recuerden que fue hecho en el Antiguo Testamento para ponerlo en el tabernáculo. Tenía 7 brazos, 3 al lado, a cada lado y uno en medio. El sacerdote tenía que echar aceite y tenía que prender la mecha, y estaba en el lugar santo en una mesa para que alumbrara, siempre hubiese luz en el lugar santo. La iglesia es símbolo también del candelero. La iglesia alumbra, vosotros sois la luz del mundo. Esa es la iglesia. Y Jesucristo dice: yo me paseo en medio de las 7 iglesias, yo estoy en medio de ellos, camino en medio de ellos, camino en medio de los 7 candeleros, camino en medio de las 7 iglesias. Así se presenta. En segundo lugar, le dice: yo conozco tus obras. En segundo lugar, Jesús conoce todo lo que la iglesia hace. No hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Tarde o temprano sale a la luz, sea lo bueno o sea lo malo. Si estás haciendo algo malo, no te preocupes, por muy escondido que lo estés haciendo, va a salir a la luz, tarde o temprano. Jesucristo lo conoce. Jesús dice: yo conozco tus obras. Hay obras buenas y hay obras malas. No podemos escondernos del Señor Jesús, ni nuestros pensamientos pueden ser escondidos, ni lo más profundo del corazón podemos escondernos delante de Él. Él conoce, Él es Dios, es omnisciente, Él conoce todo. Dice: yo conozco tus obras, se le dice a la iglesia de Éfeso, y tu arduo trabajo. Lo bueno que era algo bueno, ¿verdad? Con la iglesia de Éfeso, no le está diciendo tus obras son malas, no, le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Conoce el trabajo de los hermanos. Conocía Jesús, conocía el trabajo de los hermanos. Recuerde que las 7 iglesias la carta o el libro de Apocalipsis fue escrito en un momento muy tremendo de persecución, donde Domiciano, en ese tiempo Domiciano se atribuía la adoración. Él era el Señor, y el que no lo adorara a Él iba a la muerte. El que decía: yo adoro a otro Señor, se llama Señor Jesucristo, iba a la muerte. Era un tiempo de persecución. Precisamente Juan estaba en la isla de Patmos, porque Juan no se doblegó ante este emperador que se creía Dios. Y le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Arduo significa molesto, afán,
esfuerzo, un empeño grande. Le dice al apóstol, le dice Jesucristo a la iglesia de Éfeso, porque esta carta, este libro se leyó en la iglesia. Y le dice: yo conozco tu arduo trabajo, yo conozco que tu trabajo hasta te es molesto para ti, te causa molestias. Molestias en el sentido de que trae agotamiento físico, trae esfuerzo. Esfuerzo es cuando hacemos más de lo que, del deber, más de lo debido. Por ejemplo, Jesús le dijo a sus discípulos: si te piden llevar una milla, lleva otra. Porque el soldado romano le decía a los judíos: oye, lo encontraba ahí, llévate esta carga, llévate una milla, era lo recomendado. Entonces el judío tenía que, por deber, cargar una milla. Pero Jesús le decía: ¿sabes qué? Haz un esfuerzo y haz más de lo que te corresponde. Llévalo dos. Le dice Jesús a la iglesia de Éfeso: yo conozco tu arduo trabajo, yo conozco tu esfuerzo. Una hermana en algún tiempo, que era líder distrital de jóvenes, salía a las iglesias y ella ponía hasta desgastarse hasta los huesos, porque pues, la predicación y todo eso es trabajo. Se desgastan físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Trabajaban en la obra de la iglesia. Algunos sí trabajan arduamente, pero trabajan arduamente para, pues, en su trabajo, ¿verdad? Se levantan a las 5 de la mañana, se van al campo y ahí ya están. Llega, hasta cantan los grillos y ya están ahí. No tiene de malo, ¿verdad? No tiene nada de malo. Tempranito. Bueno, es el trabajo de usted, pero no es el trabajo de Dios. El trabajo de Dios es diferente. La iglesia de Éfeso sabía Jesús que ellos trabajaban en la obra. Mire, acuérdese de lo que estudiamos este viernes. Había un problema entre Evodia y Síntique, pero el apóstol Pablo le dice a Evodia, a Clemente, escribe esa carta y dice: oye, Evodia y Síntique, ayúdalas porque ellas combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Eran mujeres que trabajaban en la obra, en la predicación, en la enseñanza. Combatieron, lucharon. La iglesia de Éfeso también era una iglesia que permanecía, que trabajaba. La iglesia de Filipos era una iglesia generosa, y la iglesia de Éfeso también era una iglesia trabajadora. En nuestro contexto, en nuestro tiempo, ¿cómo puede ser una iglesia trabajadora? Una iglesia que trabaja en la iglesia, acá ve por las cosas, pero también hace las cosas allá afuera, con el objetivo de mantener la unidad y con el objetivo de traer almas a Cristo. La gente inconversa no entiende por qué usted trabaja en la obra. Algunos dicen: oye, ya fuiste, oye, cada domingo vas. Eso ya es de fanatismo. No lo entienden. Oye, que vamos a hacer esto, ¿no? Lo vamos a hacer porque es para la honra y gloria de Dios. Lo que hacemos acá es para la honra y gloria de Dios. Pero el detalle es, y lo tremendo es, y triste es, cuando hay cristianos que cuando vienen a los pies de Cristo y buscan a Dios y no quieren trabajar y no quieren hacer nada. Se convirtieron a Cristo y no quieren hacer nada. Imagínense, Jesús lo ve. ¿Qué dirá de usted? No, nada más. ¿Qué dirá de usted? Porque lo está viendo. No, yo no hago nada. Y apenas se convirtió. No, ¿para qué vamos a hacer las cosas? Y él lo conoce. Ahora imagínense
¿Qué dirá el Señor Jesús de un cristiano así? Dios dejó dones y talentos para que la iglesia se edifique. Dios da dones y talentos y ministerios para que la iglesia se edifique y crezca. Imagínense, hermano. El Señor conocía lo que Éfeso hacía. Hasta cansarse, trabajaba por el beneficio de la iglesia. Hasta cansarse, daba. Porque también sabían dar de sus recursos. Se esforzaban. Era una iglesia que le gustaba trabajar. Y es bueno, ¿verdad? Vamos a encontrar en las diferentes iglesias diferentes tipos de congregaciones. Pero en esta le dice: oye, yo conozco que tú trabajas, yo conozco que tú evangelizas, yo conozco que tú haces esto, yo conozco que tú trabajas en la iglesia. Lo conozco. Trabajo y paciencia, dice, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido. Le dice: bueno, no solamente trabajas, sino que también no soportas a los malos. Dice un texto: no se levantarán los malos en la congregación de los justos. O sea que no era una iglesia. Una vez me encontré en la sierra, me encontré un muchacho, el muchacho ahí en la Sierra Juárez, era encargado de una pequeña iglesita, y platiqué con él. No, me dice: yo estoy acá con los testigos de Jehová, los respetamos, se respeta derecho ajeno en la paz, no peleamos. Porque pues ese es el dicho, ¿no? Y esa filosofía lo tiene. O sea que como que toleraban lo malo y toleraban a los malos. Toleraban ese varón. Le digo: pero pues tú eres el encargado de la iglesia. Sí, dice, pero nada más estoy un rato, ya después ya no voy a estar. Pero así somos aquí. Imagínense, yo sí me sorprendí. Porque ese no es una persona que ha sido llamado a servir a Dios y a buscar a Dios. La iglesia de Éfeso no toleraba a los malos. Es que en la iglesia también hay gente mala, con corazón malo, con propósitos malos, con intereses malos, con corazones malvados, que no han sido regenerados y necesitan ser regenerados. Pero la iglesia de Éfeso no. Se reunían, y donde estaba el mal, pues no permitía. A diferencia de la iglesia de Corinto, ¿no? Que permitía todo. También probaba a los apóstoles que decían serlo. Ahí en la iglesia de Éfeso llegaban personas. De hecho, el apóstol Pablo dijo que después de su salida iban a entrar muchos lobos rapaces que no perdonarían el rebaño. No perdonarían el rebaño. O sea, no les interesaría la iglesia. Iban a entrar a destruir y a deshacer. Pero esta iglesia era una iglesia, mire, trabajadora, y que también probaba a los que dicen ser apóstoles. Llegaban y decían: nosotros somos apóstoles porque tuvimos una revelación y Dios me habló y yo soy el apóstol. Tal vez otras iglesias sí lo consentían, pero la iglesia de Éfeso no. Y le decían: a ver, ¿cuáles son tus pruebas de que eres apóstol? ¿Cuáles son tus frutos? ¿Cuál es tu testimonio de que sí tienes el apostolado, viste a Cristo? Y checaban y estaban pendientes de lo que enseñaban y de lo que predicaban. Fíjense que el diablo utiliza la palabra.
La táctica del diablo es esta. Le dice al Señor Jesús: súbete al pináculo del templo y bótate. De todos modos, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra, te guarden. Estaba en lo cierto el diablo, pero Jesús le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Mira, convierte estas piedras en pan. Y le dice: no solo de pan vivirá el hombre. El diablo utiliza nada más una parte, la parte que le conviene. Esa es la táctica del diablo y la tergiversación. De ahí vienen las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas. Nada más agarran una partecita de un tema y ya no se van a la otra. Y de ahí se agarran. Llegamos los falsos apóstoles y tal vez sabían de Torá, sabían de los libros históricos, sabían de los salmos, sabían de algunos dichos de Jesús, pero lo tergiversaban. Nada más hablaban una parte y no era toda la parte. Para que una verdad sea completa se debe tocar todo el tema, todos los versículos que hablan. Por eso se llama estudio. Se estudia, se indaga, se investiga, se escudriña, escudriñad. Es más, Jesús dijo: escudriñad las escrituras, búscale, léele. Llegaron los falsos apóstoles, te dicen la mitad de la verdad y la otra mitad es mentira. Una vez estaba leyendo un libro, estaba hablando de la iglesia. Leí la mitad del libro y no encontré nada. Dije: no, este libro está bien. El libro era adventista. Hasta la mitad del libro encontré unas partecitas donde enseñaba su doctrina. Pero ya lo estuve hojeando, parecía que era verdad, pero era una verdad a medias. Venía con el propósito de meter su falsa enseñanza. Los de Berea dice que se ponían a leer, a escudriñar. La iglesia de Éfeso también lo hacía. Era una iglesia que no llegaban a darle, como dicen por ahí, a tole con el dedo. No los llegaban a engañar, no los llegaban a marear. No llegaba un apóstol y le decía: así dice el Señor. No los engañaban fácilmente. Y no dejaban que tomaran control del liderazgo. La iglesia de Éfeso era una iglesia trabajadora y firme en la doctrina de los apóstoles. Pero se necesita que la iglesia tenga cuidado de la doctrina. Cualquiera predica y lo sigue. Ahorita está de moda el Facebook, el YouTube. Está de moda y va a encontrar un montón de cosas. Más si usted no escudriña, no lee, pues si le hablan de Jesucristo, qué bueno. Eso es parte, ¿verdad?, de la salvación. Pero no solamente es todo, es una partecita. Porque para poder ser miembros de la iglesia o ser salvos necesitamos tener a Jesucristo. Pero de ahí viene el crecimiento, y viene la doctrina, y viene la enseñanza. Por eso Dios dejó maestros, pastores, para enseñar la palabra. Pero ahorita había un famoso apóstol llamado Santiago Zúñiga. Mira, hermano, qué bárbaro. Pura barbaridad y pura grosería. Y la gente, mira cómo lo seguían. Les gustaba que les dijera esas barbaridades. Para nosotros los mexicanos lo que dice es: eso no es de un predicador. No va. Pura grosería. Pero cayó. Lo detuvieron porque pasó a una persona ilegal al Salvador. Quién sabe qué va a hacer de él. Pero cayó porque Dios es justo. No tendrá por inocente al culpable. Y Dios lo tenía que humillar. Esperemos que conozca, ahí donde está en la cárcel, conozca a Cristo Jesús como su Salvador. Porque cuando predicaba, no predicaba la palabra, predicaba cualquier cosa, pero menos la palabra. Y mire cómo lo seguían. Tiene muchos seguidores. Tremendo.
La iglesia de Éfeso los probaba. Oye, pero estos no son apóstoles. No toleraba a los malos. Oye, pero estos son bien malos, estos hermanos. No, vamos a tener que llamarle la atención. Se le llamaba la atención a los malvados, a los malos. Era una iglesia, podemos decir, una iglesia que todos quisieran pertenecer a esa iglesia. ¿A dónde quiere decir? No, a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué no? Pues que los hermanos tienen buena doctrina, es que los hermanos trabajan, aman, aprecian al prójimo. Oye, me imagino que si se hubiera hecho un censo en ese tiempo y hubiese, de todas las iglesias pudiesen escoger, los hermanos de ese tiempo dijeron: no, pues yo quiero asistir a la iglesia de Éfeso. Porque ¿cómo son? Mira, el Señor Jesucristo los alaba, les da un honor, y le dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Le dice: y has sufrido. No solamente trabajaba, no solamente cuidaba la doctrina, las enseñanzas. Su pastor no bajaba del Facebook o del YouTube las predicaciones. Se ponía a estudiar. Y dice: y ha sufrido. Batallaban, vivían en un lugar inmoral. Era un lugar que llamaba la atención a mucha gente. Llegaba mucha gente. La gente vivía como quería, inmoralmente, suciamente. Porque para el mundo es bueno. Para el mundo lo inmoral pues no es malo. Hay países que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, y ya lo estamos viendo. Es bueno el aborto, dicen. Es malo que metan a la cárcel a los asesinos y delincuentes. Denle un abrazo nada más. Ámalo, para que sigan matando y robando y secuestrando. Sinceramente, ahora lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Dese cuenta que este mundo está tremendo, está cambiando. Un día ya no se va a distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. La sociedad no va a distinguirlo. Pero mientras esté la iglesia, va a haber luz. Mientras esté la iglesia, va a haber luz. Va a brillar el candelero. Va a tener aceite la iglesia. Va a brillar en esta sociedad. Porque somos cristianos y representamos a Cristo. No nada más aquí, es allá con nuestra vida. Donde hay un mundo de maldad, al único que voltean a ver es al cristiano y a la iglesia. Le dice: ha sufrido, sufría persecuciones, no los quería. Es que ser cristiano no es para que nos quieran. No es para que nos quieran. Dijo Jesús: si del árbol bueno hacen esto, ¿qué van a hacer de las ramas? El mundo no nos va a querer a la iglesia. A menos que la iglesia sí tenga un impacto en la comunidad, tanto que tomen en cuenta a la iglesia en todas sus decisiones. Había un pastor que le invitaban conocí allá en Chiapas, ahí lo invitaban cuando hacían un evento de las preparatorias, lo invitaban a que diera su discurso. Le digo: entonces la iglesia tiene influencia, porque para que vaya el pastor a dar su discurso, pues no, la iglesia es laica, la escuela es laica, pero había influencia de los hermanos, pero es rara vez. Ha sufrido, le dice. O sea, habían luchado, se habían esforzado, habían soportado. Nos dice: y no has desmayado. ¿Qué es desmayar? Es la palabra camno, que es cansar o es enfermarse.
Cuando la persona se desmaya, de acuerdo al griego, es se cansó o se enfermó. El punto de vista médico dice que el desmayo es la pérdida temporal y breve del conocimiento, del tono muscular por disminución del oxígeno y del flujo sanguíneo al cerebro. También es causado por el estrés, causado por el miedo, el desmayo a veces por un dolor intenso, por deshidratación o por exceso de calor. Y le dice el apóstol Juan, o más bien el Señor Jesús, a la iglesia de Éfeso, le dice: no has desmayado, no te has cansado, a pesar de todo lo que pasaba. No dijo: ya no quiero. No, aguantaba la iglesia de Éfeso, seguía su rumbo. ¿Cuántos de aquí debemos imitar a la iglesia de Éfeso en ese aspecto? No desmayar. Porque si hubiese desmayado, pues pierde el conocimiento temporalmente, se le atrofia el cerebro, le falta el oxígeno y ya no sabe qué pasa. Imagínense una iglesia desmayada, que no puede trabajar, que no puede hacer nada, que no tiene planes, que no tiene propósitos, que no tiene objetivos. Está tremendo. Pero la iglesia de Éfeso, a pesar de todo, a pesar de su esfuerzo, de su arduo trabajo por la predicación, por mantener la unidad, por la edificación del cuerpo de Cristo, por la persecución, por el sufrimiento, ahí estaban. Se habían esforzado, daban más, se esforzaban. Algunos están batallando ahorita, una enfermedad, algún problema, y no desmayan, siguen. Gloria a Dios. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero en tercer lugar encontramos una llamada de atención de Jesucristo a la iglesia de Éfeso. Una llamada de atención. Parece ser que pues era una iglesia perfecta, pero le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo algo contra ti. Si algo tiene el Señor para nuestras vidas, si algo tiene el Señor contra ti, si algo tiene el Señor contra mí, es bueno saberlo. Es bueno saberlo. Le dice: había algo que no le gustaba de la iglesia. Mire lo que dice una versión: sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. En la Reina Valera dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En el lenguaje actual dice: sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. En la mañana pasó un hermano y habló tantito, el que dirigió, sobre el amor. No del 14 de febrero, el amor hacia Jesucristo. Tengo algo contra ti, le dice Jesús a la iglesia de Éfeso. Ya no me amas como me amabas, como cuando te convertiste. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora los que están regresando a la iglesia, imagínense que no lo busquen con fervor, que no lo busquen con amor. Pasamos el 14 de febrero. Cómo se ve, hubo una venta de chocolates, flores,
peluches, restaurantes llenos, las cenas llenas en la ciudad, los matrimonios, los novios, las parejas, celebrando, ¿verdad?, su amor. Los que apenas son novios se están comprometiendo. Si es de una ciudad a otra, no le importa ir a otra ciudad. Conocí a un muchacho en Salina Cruz, la iglesia del Centro de Fe, Esperanza y Amor, hace años. Dice que él pagaba un taxi, él era marino, pagaba un taxi especial hasta otro pueblo, porque no había carro para ir a ver a su novio. Imagínense. Cuando nos casamos, nos comprometimos, no nos importaba, ¿verdad? Ahí vamos. Y fuera lejos o lo que sea, hacíamos lo mejor, nos vestíamos lo mejor, nos bañábamos, nos aperfumábamos, más limpiecito que pudiera. ¿Todo para qué? Para conquistar a nuestra esposa, que no viera los defectos. Aunque cuando dice que son novios no vio, porque no ve los defectos. Hay quienes dicen que cruzaría montañas, ríos, lagos por irte a buscar, mataría dragones, me enfrentaría a tu papá, que es lo más difícil, ¿no? El papá, ¿qué tal si no me quiere? Bueno, con que me quiera la novia, con eso es suficiente. Claro que el papá pues es de mucha importancia, ¿verdad? Porque pues él es el que da, entre nosotros los cristianos, es el que da el permiso. Nosotros sí respetamos a los padres. Ya si no conocías a Cristo, bueno, pues ya Dios te perdonó, no te preocupes, ya eres cristiano, ¿verdad? Pero si tienes a tu suegro, pues ámalo. Se hacen muchas cosas cuando es el primer amor. Había algo que no le gustaba a Jesucristo de la iglesia. Habían dejado, la palabra dejar significa permitir. Dejar significa permitir. Dejar significa abandonar. O dejar se traduce como consentir. Le dice Jesús, ¿sabes qué pasó? Permitiste que el amor se fuera. No solamente permitiste, abandonaste ese fervor con el cual tú buscabas mi nombre. No solamente eso, consentiste, hubo un consentimiento de tu parte en dejar de amarme. La iglesia de Éfeso permitió y consintió ese abandono de amar a Jesucristo. Algunos han perdido, ¿verdad? Eso. O llegaste al evangelio y ni tan siquiera. Mire, yo me ponía a pensar, lo más triste es de que aceptamos a Cristo y no lo amamos, porque no lo demostramos. Nada más hasta nos bautizamos y no hay esfuerzo. Oye, ¿qué hay que hacer eso? No lo voy a hacer. Oye, que vamos al culto domingo. No. Tengo cosas más importantes que hacer. Pero antes todos los domingos estabas. Oye, que hay trabajo, déjalo. 6 días trabajamos, descansamos un día y ese día se lo damos a Dios. Total, Dios te va a bendecir. Porque Él no se va a quedar con ese día. Ese día sabe que lo estás preparando especialmente para Él. Que nos estamos preparando. El día lo tenemos para Él. Como cuando te ibas a platicar, ¿verdad? Con tu novia, esposa. Le das un tiempo y ahí estás. Venimos a estar en comunión con Él, a estar en su presencia. Pero cuando se pierde el amor,
por Cristo ya no nos interesa ni venir el domingo. Ya fui 15 días, ya con eso ya me recargué la energía y ya no vengo. Entiendo a los hermanos que están enfermos. Algunos quisieran venir, ¿verdad? Pero también ya también estuvieron. Pero no permitas, ¿verdad? No dejes, no abandones. La iglesia de Éfeso permitió que su corazón dejara de amar a Cristo. Trabajaban, cuidaban la doctrina, sufrían, no desmayaron. Pero faltó lo más importante, el amor. Se volvió rutinario, se volvió religioso. Ya no había amor. Por eso le dice: acuérdate de dónde has caído. En esta versión dice: por eso acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Acuérdate cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo. Padre Santo. Es malo, ¿verdad? Perder el amor hacia el Señor Jesucristo. Y compórtate como al principio. Compórtate como al principio cuando conociste la palabra. No como ahorita estás. Como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelabro del lugar. Tiene que acordarse cómo eras cuando conocías a Cristo, cómo orabas, cómo ayunabas, cómo amabas a la iglesia, cómo lo buscabas, cómo trabajabas en la iglesia. Algunos pasaron años y cuando se convirtieron a Cristo daban sus diezmos y daban sus primicias. Ya pasaron años, ya no, dejaron de amar a Cristo. Ya no lo aman como antes. Ahora imagínense aquel que viene a Cristo y no quiere hacer nada, entonces no lo ama. De labios nada más, pero no lo ama, porque el amor se demuestra. Si no veo a esos muchachos en las ciudades cargando sus ramos de flores. Algunos han dejado de amarlo, pero dice: acuérdate de cómo eras cuando conociste a Cristo. Y si no hay fervor en tu vida, no hay amor en tu vida, pídele a Dios: Señor, ayúdame a amarte, porque tal vez ya dejé de amarte, ya está usted vacío, ya no hay nada en el corazón, ya no hay motivo en el corazón. Porque cuando dejamos de amar a Dios, ya nada más lo hacemos porque nos pusieron, lo hacemos porque pues ya no tengo otra cosa que hacer, porque quiero ser religioso, pero no es por amor. Necesitas analizar tus motivos, y si no hay en ti ese fuego, pídele a Dios: Señor, yo quiero volver otra vez a ser como antes. No sé cómo eras antes, ¿verdad? La recomendación de Jesucristo, ya voy a terminar, hermanos. Acuérdate dónde perdiste el curso. Le dice: acuérdate de dónde has caído. Caído se traduce perder el curso. Mire, hermano, por eso le digo que puede ser que hasta que si hacemos las cosas, puede ser que trabajemos, puede ser que sufras, puede ser que no has desmayado, pero puede ser que estás aquí y has perdido el curso, has perdido el rumbo. Caer es eso, perder el curso. Ya no sabes. Ya no sabes. ¿Para qué voy al culto? Ya no sabes ni para qué vienes. Recuerda dónde pasó eso, dónde permitiste, dónde consentiste. Y dice: arrepiéntete.
Arrepentirse es cambiar de dirección, cambiar de actitud. Ya no sigas actuando así como estás actuando. Hay oportunidad de cambio. Esa es la misericordia. Mire, por eso Dios es diferente a nosotros. Porque si usted tuviera en su mano la decisión y el futuro de algún hermano de la iglesia, capaz que ya lo hubiera destruido. Pero Dios no es así. Dios tiene misericordia y compasión. Por eso le da tiempo y le dice: arrepiéntete, que significa cambio de dirección. Ya no sigas actuando así. Cambia, hoy es un tiempo para cambiar, porque te voy a dar chance, le dice. Vuelve a la obediencia, le dice en esta versión: deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelabro de su lugar. Vuelve a obedecer a Dios. Se habían vuelto desobedientes, hermano. Tremendo, ¿verdad? Que Dios nos libre, que Dios nos guarde. Porque le dice a la iglesia de Éfeso, hacía todo eso, pero estaban desobedeciendo a Dios. Que Dios, el Espíritu Santo, ilumine tu vida, ilumine nuestras vidas. Si no lo hacemos, viene el castigo. Quita el candelabro del lugar, ya no vamos a alumbrar, ya no hay aceite, ya no va a haber luz, dejamos de ser luz. En vez de ser luz, somos oscuridad. Ya no nos ven a nosotros para iluminar sus vidas con la palabra. El candelabro era para brillar, se llenaba de aceite, se prendía la mecha y brillaba. Estamos a tiempo. Y al final le dice: a los que triunfen sobre las dificultades y no dejen de confiar en mí, les daré a comer del fruto del árbol que da vida. Ese árbol crece en el hermoso jardín de Dios. Y hay una promesa, hay bendición. Dice: y al que va a vencer, ¿verdad? Al que triunfe sobre todas estas dificultades, al que regrese, al que él perdió su rumbo y regresa, al que se endereza en el camino, al cristiano, le habla a la iglesia. No le está hablando al inconverso, nos está hablando a nosotros. Al que regrese al camino, al que regrese a ser fervoroso, yo le voy a dar del fruto del árbol de la vida. 2 ángeles, 2 querubines con espada cerraron el camino para el árbol de la vida. Se perdió, pero está en el cielo. Y el que llegue a vencer, el Señor le va a dar de comer de ese árbol de la vida y va a vivir eternamente. Hay un premio, hay un galardón para aquel que regresa si está perdido. Hoy pues estamos a tiempo, estás a tiempo de volver otra vez al camino. Ahora hazte la pregunta: tal vez no lo has buscado como debe de ser, nomás te convertiste y ya, te bautizaste y ya, y no se ve. ¿Realmente amas a Cristo o nada más lo hiciste por... ¿Realmente lo amas o nada más lo hiciste por hacerlo? Y nunca encontraste el motivo, el verdadero motivo. Analiza tu vida, porque si no hay amor hacia Dios, todo es vano. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios.